comienzo al acto que tenemos previsto para esta tarde, que es la presentación del libro Cerámica Artística, obras de Carmen Navío Soto. Es para, como siempre, un placer, Carmen, tenerte esta tarde aquí, poder presentar esta obra tuya, que además es fruto de un trabajo muy extenso como ceramista, que hoy además se ve pues pasado o incorporado a un libro, a una publicación bibliográfica. Y pues nada, además nos acompaña para presentar a Carmen, a su obra y el libro, José Luis Gómez Barceló, que todos conocéis y tampoco hay que dar muchas más explicaciones, ¿no? Pues nada, encantados de tenerte aquí y damos comienzo al acto. Muy bien, buenas tardes. Estamos entre amigos, casi en familia, así que va a ser mucho más, no sé, más distendido el poder presentar este libro que forma parte de la colección de publicaciones de este año del Archivo General de Ceuta. Como saben, el Archivo General de Ceuta tiene encomendadas buena parte de las publicaciones de la ciudad, especialmente las publicaciones culturales. Y bueno, pues teníamos la propuesta hacía un tiempo de Carmen y de Andrés de esta publicación, de este libro, que reuniera la obra artística de Carmen. Yo creo que ha quedado un libro espléndido, un libro muy bonito, una publicación muy cuidada. En este aspecto hay que agradecerle la dirección, desde luego, artística a Andrés. Yo digo que Carmen es una artista con cronista propio, porque Andrés documenta cada paso que da Carmen en su proceso. Eso permite pues hacer cosas tan espléndidas como, bueno, como un libro, una exposición o una conferencia en la cual se vea pues todo el proceso de elaboración de sus cerámicas y también de otras obras artísticas de Carmen. El libro es un libro en tapadura, a todo color, con innumerables piezas de Carmen hechas tanto en Ceuta como en otras ciudades, Algeciras, Melilla, Ciudad Real, bueno, una ya dilatada carrera. Sin duda, como digo, el peso de la edición la ha llevado Andrés y Papel de Aguas, y en ese sentido pues nosotros estamos muy contentos del resultado. El libro va a estar a la venta ya estos días en los sitios de siempre, en las librerías, en el puerto, en fin, en los sitios de siempre. Un poquito, yo sé que a Carmen no le gusta hablar, ni le gusta que hablen de ella, pero en estos casos no hay más remedio. Así que Carmen, como saben, bueno, tiene un origen en parte algecireño, pero ella nació en Madrid. Nació en Madrid, se formó en Madrid, en la Escuela de Cerámica de Madrid. Luego es cierto que hizo cursos en la Escuela de Cerámica de Algeciras, que pertenece al campus de Cádiz, una escuela en la que también ha dado clases ella. Y bueno, pues llegó a Ceuta casi por casualidad hace 25 años. Entonces tenía su taller montado en Algeciras y ella pensaba quizá pues hacer algunas piezas en Algeciras, yendo y viniendo. Pero bueno, la cosa se fue afianzando, terminó poniendo otro taller en Ceuta y ahora mismo pues tiene un espléndido taller con vistas al mar en la Casa Trujillo, que es un lugar especial de creación, de arte, de reunión, ¿no? Y un lugar pues muy entrañable para ella. La obra de Carmen es una obra muy interesante y muy vasta. Ella, hay que decir que sobre todo es una artista muy completa, es una persona que es una gran dibujante, y eso le permite hacer muchas cosas, desde hacer obra propia hasta copiar documentos, fotografías, recrearlas para hacer sus piezas cerámicas, bueno, pasar por una labor como retratista que a mí me parece espléndida. Creo que de las mejores cosas de la obra de Carmen son sus retratos. Luego tiene otras facetas, ¿no?, en su obra. Ella es un artista que dibuja, que pinta
que hace obra figurativa y mucha obra abstracta. Y a veces cuando la transfiere a la cerámica, es cierto que el resultado también es muy interesante. Pero bueno, quizá la obra cerámica hoy en día, que es una obra casi siempre pública, y bueno, y si es privada, pues relacionada con perspectivas del arte bastante tradicional, pues hacen que casi siempre lo que se le pida sea figurativo, sean cosas que representan, bueno, pues algo que todos conocemos, ¿no? Entonces, en ese aspecto siempre se aprecia, se destaca su fidelidad a la realidad de lo que representa, pero hay que ver que detrás de esa fidelidad hay un artista que hace cosas diferentes, que hace cosas nuevas. Bueno, ella pasa por muchísimos estadios. Ella ha copiado obras clásicas de época medieval, obras modernas, reinterpreta, como digo, fotografías, documentos, es decir, que es una obra muy, muy completa. En Ceuta tenemos desde piezas pequeñas hasta piezas enormes, grandes murales, ¿no?, con una dificultad enorme. Ella hoy lo que va a hacer es explicarnos su técnica, sobre todo, la técnica que ella sigue para hacer estas cosas. Y desde luego es un trabajo enorme, ¿no?, y que se dificulta más cuanto más grande es la pieza que hace. Bueno, ha colaborado con pintores, con artistas, con arquitectos, con empresas, con todo. Yo he tenido el privilegio de trabajar con ella en labores de documentación para que a veces monte sus piezas, y realmente el resultado siempre ha sido espléndido, y para mí es muy gratificante trabajar con ella y con Andrés. Y no quisiera, antes de darle paso, quisiera destacar otra cosa que a ella yo sé que le gusta muchísimo, y que es una cosa que, bueno, que la ha vinculado mucho más a todo el equipo cultural de la ciudad y sobre todo del patrimonio, y es su trabajo como restauradora de cerámica. Es una cosa que, bueno, que empezó gracias a, bueno, a los talleres y a las necesidades que el museo y que el equipo de arqueólogos del museo pues tenía, y Carmen se fue especializando y realmente ha hecho cosas muy, muy especiales. Yo tengo la satisfacción de que a mí también me ha restaurado alguna pieza que le he agradecido muchísimo, alguna cerámica de mi amigo Pepe Abad de los años 60, que no sabía a quién dársela para que la pieza no perdiera absolutamente nada. Ya saben que si es difícil hacer una pieza nueva, más difícil aún es tocar una pieza antigua sin que esa pieza pierda nada. Y Carmen, con su sensibilidad y su buen hacer, pues lo hace estupendamente. Así que, bueno, yo le voy a dejar la palabra a ella, que quiero que nos hable un poco del libro, y sobre todo ya lo que quiero hablar de sus técnicas y de cómo hace este magnífico trabajo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, por tus palabras, que además sé que vienen desde el cariño y te lo agradezco mucho más. Y a todos por estar aquí esta tarde. Y bueno, pues estoy muy satisfecha con el libro y sumamente agradecida. Agradecida a la Consejería de Cultura y Educación, al Archivo de la Ciudad y a la gran atención que han tenido al editar este libro, con una recopilación de las obras cerámicas más significativas que he realizado en Ceuta desde que implanté mi taller en 1994. Y parece mentira, pero estamos hablando ya de otro siglo. Bueno, realmente el tiempo, pues eso, pasa muy rápido, y cuando te quieres dar cuenta, pues dices, bueno, si es que realmente es una cantidad de azulejos y es mucha la obra. Y bueno, quería también expresar pues un especial agradecimiento a todos los que habéis colaborado con vuestros textos, que sin duda hacen mucho más interesante el libro. Y aquí tengo que agradecer a José Manuelita, que ha empleado muchísimo tiempo y que nos ha asesorado también. Yo se lo agradezco muchísimo. A José Luis, a Fernando Villada y bueno, y a Andrés, que ha aportado las imágenes.
Entonces, creo que como ha sido una colaboración entre amigos, pues el resultado no ha podido ser otro. Por eso es tan bonito el libro, porque, pues eso, está hecho con mimo. Y bueno, yo creo que el libro lo que va a hacer es que va a colaborar a la perdurabilidad de las obras, porque estamos viendo que continuamente pues desaparecen por distintos motivos, pues a veces por vandalismo, a veces porque no se valoran suficiente los azulejos y ya no hablo de mi caso, hablo incluso de azulejos industriales. Estamos viendo cómo pues eso, desaparecen edificios que albergan en sus portales unos azulejos magníficos, pues que a veces vienen de Valencia, a veces vienen de Sevilla, que son del siglo XIX. En fin, todo esto yo creo que habría que tener un especial cuidado y bueno, mantenerlo de alguna forma. Yo estoy de acuerdo con que, bueno, pues que hay que evolucionar, hay que construir, hay que tal, pero también hay que valorar el patrimonio y no se puede uno deshacer de él. Porque, bueno, todos somos responsables y en fin. Luego pienso también que la cerámica pues tiene mucho que aportar y bueno, lo vemos día a día. O sea, por ejemplo, con la arqueología, la información que nos da la cerámica, todos los datos que aporta, está ahí y viene pues precisamente por eso, porque la cerámica tiene una serie de características que la hacen que perdure al paso del tiempo. Entonces yo cada vez que hago un trabajo siempre pienso que bueno, que a lo mejor a generaciones futuras les puede aportar algo, mientras que un plástico pues ya sabemos lo que es, no va a perdurar, se va a deshacer y encima va a contaminar. O sea que no entiendo cómo algo como la cerámica puede perderse y yo pues la verdad, si puedo aportar un granito de arena, pues quiero insistir en eso, en que hay que cuidar los oficios artísticos, la artesanía, que es lo que dotan las ciudades de algo especial, de algo que no lo realiza una máquina, aunque una máquina pues eso tiene sus ventajas y puede también, vamos, nos podemos servir de ellas, pero no se debe perder la otra parte. En fin. Bueno, pues cuando me pidió José Luis que hablase, yo la verdad a mí no me gusta demasiado, pero sí me pareció interesante hablar un poco de la técnica que utilizo, porque bueno, pues la gente que ve los murales y tal se puede preguntar qué hay detrás de eso, cómo se realiza. Es más, mucha gente me ha preguntado si son transferencias, si es una serigrafía, y bueno, pues quería explicar que no, que está pintado a mano, y os voy, si os parece, a explicar de una forma breve cómo realizo esta técnica. Bueno. Pues la técnica que utilizo se llama grasas o tercer fuego. Es un proceso de cerámica es un proceso cerámico de pintura sobre cubierta que ya está cocida, con pigmentos que son vitrificables. ¿Por qué se denomina así? Pues se denomina así porque se utiliza este elemento químico que tenemos aquí, que es la grasa miel, y que se extrae de la trementina, de la esencia de trementina cuando se evapora, que crea un residuo, y ese residuo es el que se utiliza como vehículo para unir los pigmentos y para que luego vitrifiquen sobre la superficie. En cuanto al tercer fuego, se refiere a tercer fuego porque realmente es en la tercera cocción cuando se aplica la grasa. Aquí os he puesto unos ejemplos. El 1 y el 2 son bizcochos. Voy a explicar qué es esto. En cerámica se emplea el término bizcocho a cualquier pieza que se ha sometido a una cocción. Cualquier pieza cerámica sometida a cocción a una es un bizcocho. Entonces, bueno, pues aquí son dos azulejos, uno en arcilla roja, el otro en arcilla blanca,
Eso lo que va a dar como resultado es que si la capa de vidriado que lleva encima pues puede resultar más clara o más oscura según el color del azulejo. Y aquí aparece ya un azulejo esmaltado en blanco. Se puede esmaltar en cualquier color. Y el cuarto azulejo, aquí ya hay una aplicación de grasas. Esos son pruebas que yo hago, muestras de temperatura, utilizando otros medios, porque no solo existe la grasa de trementina, sino existen también, pues, por ejemplo, el aceite de Copaiba, la grasa de Venecia, en fin. A mí la que me gusta más es esta, la de trementina es la que mejor resultado da. Bueno, y os preguntaréis cómo son los pigmentos. Pues los pigmentos vitrificables son estos, vienen en formato polvo y vienen molidos, pero aún así hay que seguir moliéndolos, porque, bueno, para que la textura quede más fina y el pigmento más uniforme, hay que molerlo. La molienda, ¿cómo se realiza? Pues con una espátula se coge una porción de polvos, se ponen en un azulejo y ahí con esencia de trementina se van diluyendo. Una vez que ha diluido y que no queda ningún tipo de grumo, pues entonces se le incorpora la grasa miel. El estado del pigmento pues varía. En cuanto que se va secando, se va quedando así y por eso hay que estar continuamente incorporando la esencia de trementina que se evapora. ¿Veis? Aquí afecta hasta el tipo de tiempo, el levante o el poniente. Cuando hay levante trabajo bastante mejor que cuando hay poniente, que se seca todo mucho más rápido, porque claro, eso favorece la evaporación. En cuanto a las técnicas para aplicar el color, pues bueno, la que más utilizo es el pincel. Pinceles de distintos grosores, brochas, paletinas, pues ya según voy necesitando. La esponja. La esponja permite trabajar texturas, trabajar también por capas, o sea, puedes ir aplicando capas una encima de otra según se va secando el pigmento. Y porque claro, también hay un peligro, que es que si das demasiadas capas te puedes llevar el color que has aplicado anteriormente y que se cree ahí un cerco que luego ya es irrecuperable. Entonces ahí sí que hay que tener cuidado. También se pueden utilizar los sellos, se pueden utilizar los dedos, en fin, cualquier cosa con la que queramos pintar. Y es una técnica que permite el esgrafiado. Estos son paneles del yacimiento fenicio y aquí lo que pretendía era esgrafiar la caligrafía. ¿Veis? Que tengo como un pequeño punzón o un palillo y entonces aquí apliqué primero una capa de color y después se raspa y claro, como el azulejo ya está esmaltado en blanco, aparece la parte de abajo. Allá arriba igual el filo del mar. Luego, una de las dificultades a las que me enfrento son esos cambios que os cuento del color. Cuando lo estás aplicando, por ejemplo aquí se ve muy bien, en la parte de arriba se ve que el color es mucho más vivo, luego se seca y apenas se aprecia y cuando vitrifica vuelve a subir el color. Entonces, pues para trabajar necesito calcular bien los tiempos, necesito que no se sequen demasiado, en fin. ¿Veis? Aquí se nota esa parte de arriba ya está cocida y aquí esta parte de la cubierta de la rueda acababa de aplicar el color y por eso brilla y aquí, si veis, se pierden todos los matices que luego se recuperan porque pierden los brillos, se ve como una masa grisácea, y entonces, claro, no saben muy bien, hay veces que se te pierden los detalles y no saben muy bien lo que estás pintando.
La gama cromática. Esto son tablas de color precisamente para solucionar estos pequeños problemas que os estoy contando. Siempre tengo las tablas cerca, entonces ya sé cómo reaccionan los colores. Procuro hacerlas siempre, veis que hay como una pincelada un poco más clara y otra un poco más oscura para ver el tipo de tonalidades que puedo sacar. Y me gusta también pues experimentar con colores que a veces subo de temperatura, en fin. Sí hay colores que dan problemas como el naranja o el rojo que no admiten mezclarse con otros porque, bueno, pues en la cocción se queman y se vuelven de color pardo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dar volumen con un rojo, lo tengo muy difícil, porque siempre va a quedar un color plano, no me permite que haga sombras. Entonces, cuando tengo que dar volumen con un rojo, utilizo un pardo rojizo, que ahí sí que con él sí puedo trabajar. El tema del proceso creativo. Bueno, pues antes de empezar a pintar sobre azulejos siempre hay que preparar bocetos. Los bocetos pues a veces los hago con grafito, con lápices de colores, con ceras, depende. Eso, utilizo mucho la acuarela porque la acuarela, los resultados de la acuarela son muy similares a los resultados que se adquieren con las grasas. Aquí tenemos una fotografía, por ejemplo, de Bartolomé Ros. De aquí tenía que sacar el campus universitario de Ceuta y, bueno, pues hice unas pruebas con tinta que también da un resultado bueno porque el trabajo era en color sepia. Y entonces, bueno, pues para hacerme un poco a la idea. Esto es, bueno, la antigua calle de la Muralla. Me basé en aquella fotografía, pero claro, aquella fotografía era en blanco y negro y yo tenía que meter color. Y tenían que ser unos colores, pues, unos colores aproximados a aquella época, vamos, no podía meter... O sea, tenía que tener ese aire un poco del pasado. Entonces, bueno, pues lo intenté sacar en la acuarela y luego lo pasé. Estos son pruebas para el yacimiento fenicio. Y pasamos a la parte en la que se pasa del boceto al mural de azulejos, al panel de azulejos. Para pasar los motivos hay distintos métodos. Puedes utilizar un grafito un poco graso, puedes utilizar papel de carboncillo o puedes simplemente con el pincel crearte unas líneas guía y pintar directamente. Eso, ahí ya hay que tener un poco más de experiencia porque, claro, tienes que trabajar las perspectivas, tienes que dar masas de color y eso es más complejo, pero hay veces que solo lo puedes hacer así porque cuando son tamaños muy grandes no se puede hacer de otra manera. La integración del color. Aquí os he traído un ejemplo. Suelo partir, o sea, del blanco y negro. O sea, me gusta trazar líneas en negro y luego ir, por ejemplo, en este caso, que me venía bien esta técnica y de ahí ir añadiendo el color. ¿Veis los distintos estados? Y este ya es la placa cocida. Una vez que se ha terminado el trabajo, hay que cocerlo de una manera segura, porque bueno, pues el horno alcanza unas temperaturas muy altas y entonces los azulejos no pueden chocar unos con otros porque a esas temperaturas fusionaría, quedarían pegados y entonces con ese tema hay que tener mucho cuidado. ¿Veis? Estos son los casilleros de barro refractario donde introduzco el trabajo y luego estos casilleros van al horno. Aquí estoy cargando el horno. El horno es un horno cerámico eléctrico, ya sabéis que hay distintos tipos, pero a mí, bueno, pues este me viene muy bien.
y es un horno de carga superior que consta, pues eso, de esta cámara y luego del programador. El programador que vemos ahí marca una curva de temperatura en la que se especifica el tiempo que va a durar la cocción y la temperatura que queremos alcanzar. En mi caso ya os he comentado que son 800 grados, dura 6 horas y media la cocción y luego, una vez que ha llegado a los 800 grados, se hace una meseta en la que se mantiene esa temperatura durante 10 minutos. Luego tengo que esperar pues 15 horas hasta que la carga se enfría para poder abrir el horno. La cocción se realiza en atmósfera oxidante. Esto quiere decir que una pequeña apertura que tiene el horno la abro para favorecer que entre el oxígeno y entonces los colores se vuelvan más brillantes. La obra ya terminada, una vez cocida. Y el montaje, que es una parte muy importante también, porque, bueno, si tú haces un trabajo, pues eso, muy minuciosamente, pero luego lo colocan mal, pues imaginaros el desastre. Y así parece fácil, pero realmente al que le llega el mural, de repente, pues se puede hacer un poco lío, porque claro, es como un puzzle. Entonces lo que hago es que marco las piezas por detrás, las enumero de derecha a izquierda y pues eso, llevan su número y ya les explico cómo hay que ir colocando. De todas formas, a mí pues me gusta estar en los montajes, sobre todo cuando son en espacios así grandes. Y bueno, pues hasta ahora no he tenido ningún problema, vamos, que ha ido bien. Y ya terminamos. Sí, no os quiero aburrir más y termino con este trabajo que me gusta mucho, que representa un tren y forma parte de una serie de murales que hice para el cuartel de regulares y bueno, pues poco más. Espero que os haya gustado y ya está, el viaje continúa. A ver si... Bueno, si tenéis alguna pregunta, cualquier duda, no sé qué. No, no. Si se fuese la luz, pues las piezas se irían enfriando poco a poco, el horno se queda parado y ya pues se reiniciaría cuando volviese la luz. Si ya vienen preparados. Pero eso, imaginaros la dificultad, por ejemplo, pues eso, los hornos de leña, que ahí tienes que estar continuamente introduciendo el combustible y bueno, es muy difícil calcular una temperatura continua y sin embargo, pues eso, tenemos piezas magníficas de la Edad Media hechas en horno de leña, vamos, que... Sí, dime. Sí. ¿Cómo has realizado el proceso? Bueno, esto, a ver, la primera fase, este trabajo se hizo por fases. En la primera fase, pues todos los azulejos se colocaron en un soporte que yo indiqué y salió bien, de ahí no se ha movido ninguno. Pero luego en las siguientes fases, no sé si por abaratar el precio o por qué, pues se utilizaron otros soportes que bueno, pues que con el frío y el calor dilataban, contraían y eso hacía que se despegaran los azulejos. Entonces, pues la Consejería de Cultura, Patrimonio, me encargó que repusiese los azulejos que se habían roto en las placas que se podían restaurar
y bueno, y que repitiese las que no tenían solución, y ese trabajo está hecho y está guardado, o sea que yo me imagino que en algún momento se volverá a colocar, y espero que ya con un soporte, y si no puede ser con el soporte que indique porque salga más caro, o bueno, pues se podría poner directamente sobre la pared y por lo menos se disfruta. Sí. Pues ese soporte tendría que ser de acero. Claro. Carmen. Yo sé que esto es muy perfeccionista, precisamente por lo difícil que es el cocer una pieza con las mismas condiciones que la anterior. Prácticamente es imposible reponer las piezas de un panel, que prácticamente tú lo repites. Es decir, me gustaría que abundaras en eso para que se comprenda la dificultad que tiene y lo terrible que es que un panel se deteriore, porque prácticamente casi siempre tienes que repetirlo. Sí, pero no es tanto por el tema de la cocción, porque como veis es un horno eléctrico que se puede programar. Eso no es tanto la dificultad. La dificultad es saber qué colores he empleado. Eso sí, porque claro, yo voy trabajando mezclando. Entonces, pues si a mí me llega una pieza rota en una parte en la que yo metí un montón de colores, es imposible que yo vuelva a sacar los mismos colores. Puedo sacar algo aproximado, pero no igual. Entonces, bueno, son piezas únicas que están hechas a mano y eso es muy complicado. Se puede hacer algo parecido, pero nunca va a ser la misma pieza. Sí. De profesora. Pues muchas gracias. Pues yo estoy a disposición del museo y bueno, si se vuelven a hacer talleres, estaría encantada, vamos. A mí también me gusta. Tenía una pregunta, o sea, Hola, ¿alguna vez te han encargado un trabajo en el que tengas que hacer varias formas, o sea, varias técnicas en un mismo azulejo, sí, aparte de la tuya? Sí. O sea, varias técnicas, sí, he hecho algunos trabajos, por ejemplo, con cuerda seca, con esmalte, y luego encima de eso he podido utilizar la grasa. Porque, por ejemplo, la cuerda seca, los colores son muy planos y es muy difícil dar volumen. Y con la grasa se puede conseguir ese volumen. ¿Y has usado otras técnicas de dibujo, aparte de la que siempre usas? Sí, de dibujo, pero ¿te refieres fuera de la cerámica? O sea, no, en la propia cerámica. Cuando ya haces el dibujo a mano de la cerámica, ¿te has usado aparte otro estilo de dibujo que el que ya muestras en las tuyas? Bueno, a ver, el azulejo es un soporte, realmente. Es como si yo usara un lienzo, yo puedo pintar lo que quiera, lo que me apetezca. De hecho tengo, bueno, luego si quieres le echas un vistazo al libro, tengo parte que es creación propia, es lo que yo imagino y lo que me apetece hacer y claro, puedes pintar lo que quieras. Sí. ¿Por qué te decidiste a instalar tu taller? Pues porque vinimos a vivir aquí para una temporada y la temporada se fue alargando y entonces yo tenía necesidad de trabajar y de hacer cosas y bueno, pues me fui trayendo poco a poco las cosas hasta que ya me he quedado. Sí, y bueno, pues eso, ahora tengo un taller con el que estoy muy a gusto. Una preguntita. Sí. De todas las técnicas cerámicas que has ido viendo durante todos estos años en Marruecos, ¿hay algunas que hayas aplicado? ¿Algún truco, algún material, algún pigmento? Pues sí. Pues fíjate, precisamente en un viaje que hicimos a Safi, pues ahí me fijé que tenían un tipo de pincel que era increíble, porque claro, era
era pelo de chivo cortado de tal forma que quedaba, bueno, nosotros aquí tenemos también pinceles parecidos pues de pelo de Marta, pero este es que tenía una forma muy curiosa y cargaba mucha, por ejemplo, cuando se utiliza el esmalte que es líquido, la carga era estupenda. Y entonces hablé con una chica que lo estaba utilizando y me lo regaló, y luego he reproducido ese tipo de pincel. Y por supuesto, vamos, estaría encantada de ir a Marruecos y soy una apasionada de la cerámica del Rif y de pasar una temporada allí aprendiendo, porque vamos, son unas artistas increíbles. Me gusta mucho. El tema del engobe sobre el barro, la tipología de las piezas, me gusta todo, vamos. Pues eso, la tecnología también que tienen de hornos, pues eso, cómo cuecen las piezas, cómo las piezas van adquiriendo esos colores, esos matices que da el humo. En fin, es muy interesante, a mí me gusta mucho. Muy bien. Bueno. Si no hay más preguntas, damos por concluido el acto. Felicitar a Carmen por su libro y bueno, pues espero que a todos ustedes les guste mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.